buenas tardes, aunque estamos en distintos países, creo que para todos es la tarde. Yo estoy en Argentina, muchos estamos en Sudamérica, Álvaro Vargas Llosa está en París, en Europa, y Fernando Savater nos acompaña. Es un gran honor y un lujo para nosotros que nos acompañe desde España Fernando Savater. En nombre de la Fundación Internacional para la Libertad, de Mario Vargas Llosa, su presidente, y en nombre de la Fundación Libertad Argentina, les queremos dar una bienvenida muy cálida a todos ustedes, y en especial a nuestro invitado de hoy, Fernando Savater, filósofo, escritor, un hombre notable, siempre clarísimo, agudo, profundo, pero también siempre muy comprometido, muy comprometido. Es algo que nosotros destacamos permanentemente. Así que, Fernando, así como alguna vez tuve el honor de darte la bienvenida aquí en Rosario, es un placer dártela ahora, y ya mismo le doy la palabra a Álvaro Vargas Llosa, que va a conducir este debate. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes desde París. Buenos días a todo el mundo al otro lado del charco. También buenas tardes a quienes están en España y en Europa. Tenemos hoy un auditorio muy amplio de personas que están en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. Así que, como le decía Fernando antes de empezar, tenemos una especie de mini Naciones Unidas hoy, muy atenta a lo que nos vaya a decir Fernando. Bueno, presentarlo es casi ofensivo, pero tengo que cumplir con esta pequeña formalidad, de manera que diré rápidamente lo obvio. Es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo, no solamente de la lengua castellana. Yo creo que es una de las luminarias intelectuales de nuestro tiempo, no solamente como filósofo, aunque desde luego prioritariamente como filósofo, porque también es un gran novelista, un gran ensayista en general, un gran divulgador y además un periodista sumamente influyente. A todo lo cual añade una faceta, como mencionó Gerardo, muy importante, la del escritor o intelectual comprometido, lo que llamaríamos, quizá torciendo un poco el lenguaje, un activista. Es una persona que se ha comprometido con la defensa de la democracia liberal y en el combate contra todas las formas de totalitarismo y contra el nacionalismo, que es una de las formas del totalitarismo en su país y en Europa, de un modo verdaderamente admirable, que ha puesto en peligro incluso su propia vida en más de una ocasión. Todos tenemos en el largo y amplio universo de su obra libros preferidos. Todos tenemos una lista personal de la obra de Fernando Savater. Yo tengo la mía, mencionaré muy rápido un abanico que abarca además ya muchas décadas. Por supuesto, Ética para Amador, Política para Amador, La Tarea del Héroe, Lugares con Genio, Los Invitados de la Princesa y mucho más recientemente, La Peor Parte, Memorias de Amor, un libro verdaderamente muy conmovedor. Ha recibido, bueno, muchísimos, innumerables premios: el Anagrama, el Planeta, el Nacional de Ensayo, el Pablo Iglesias, un premio de periodismo importante también, el Francisco Cerecedo, y como impulsor de la plataforma Basta Ya, en España recibió el importantísimo premio de Derechos Humanos Sájarov en el marco del Parlamento Europeo. Así que estamos realmente ante una de las grandes figuras intelectuales de nuestro tiempo, y eso honra inmensamente a la Fundación Internacional para la Libertad, que en conjunto, como dijo Gerardo, con Fundación Libertad auspicia este evento. La mecánica va a ser la que ustedes ya conocen. Les cederé la palabra a Fernando dentro de un momento para que nos haga una breve exposición, quizá unos 10 minutos, y luego entablaré para el resto de la hora, un diálogo, una conversación con él, y por supuesto iré recogiendo en la medida de las posibilidades y del tiempo la mayor parte de las preguntas que ustedes me hagan llegar a través del chat. Me disculpo por adelantado, como siempre, si no puedo recogerlas todas, pero haré lo posible para que por lo menos se vean reflejadas en el diálogo. Así que, sin más, querido Fernando, bienvenido, y los reflectores son todo tuyos. Pues, bueno, efectivamente yo lo que quisiera es responder y dialogar con los amigos que nos escuchen durante estos meses de... no de confinamiento, porque la palabra confinamiento, al menos en la ortodoxia castellana, significa estar encerrado en un lugar que no es tu domicilio habitual. Se confina a alguien cuando se le exila, se le expulsa de su domicilio.
Yo he estado encerrado en mi casa de San Sebastián y creo que la mayoría de los que me escuchan habrán estado encerrados en sus domicilios, no confinados, sino encerrados o enclaustrados en sus domicilios. Bueno, y entonces hemos tenido tiempo para reflexionar sobre esta situación que es anómala, evidentemente, a lo largo de una vida, pero por otra parte no tan anómala en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de las plagas que ha sufrido la humanidad. Es decir, prácticamente no hay época, digamos, con testimonios escritos en que no se hable de alguna plaga, desde las originarias que probablemente se produjeron, si tienen razón antropólogos como Jared Diamond y otros pensadores de estos temas, que dicen que la domesticación de los animales, el empezar a convivir con animales que en principio nosotros fuimos domesticando y creando hasta que hoy son los animales domésticos de manutención, de transporte, etcétera, que todos conocemos, esos animales fueron los primeros que transmitieron plagas, porque naturalmente todos los seres vivos, cada uno tiene sus virus, tiene sus bacterias, y por lo tanto, al convivir con otros seres de especies diferentes, hay un trasvase peligroso de virus o de bacterias. Y esas plagas han acompañado a los seres humanos a lo largo de toda su historia. Hay testimonios, ahí está la peste de Atenas, por ejemplo, que aparece en la obra de Lucrecio, en el de Rerum Natura. Por supuesto, el de Camerón de Boccaccio fue escrito con motivo de una peste que hubo en Florencia, un grupo de personas que se alejan, se esconden, digamos, de la peste y cuentan cuentos para entretener su encierro mientras están esperando a que pase la peste, hasta obras mucho más recientes, como La peste de Camus, de Albert Camus. Hay películas, en fin, bueno, verdaderamente la historia de las epidemias acompaña a los seres humanos, porque claro, los seres humanos somos contagiables por excelencia porque vivimos juntos y necesitamos acercarnos a los demás. O sea, el ser humano es buscar la compañía, buscar el frotarnos con los otros. Yo en el transcurso de una vida ya probablemente un poco demasiado larga, he conocido 2 epidemias de este tipo. En el año 57, cuando yo tenía 10 años, hubo lo que se llamó la gripe asiática, que fue muy importante. Yo no sé por qué la gente recuerda la gripe llamada española de los años del 18 del siglo pasado y otras epidemias como de ébola, etcétera, más recientes, pero no recuerdan la gripe asiática del 57, que es la más parecida, a mi juicio, a esta de actualmente, pero porque vino efectivamente de Oriente, como la otra, y de ahí su nombre. Luego, en España produjo casi 11.000 o 12.000 muertos, que dada la población que había en España entonces, en el año 57, pues probablemente equivalen a los que puede haber habido ahora. Y en el mundo hubo casi 2 millones de muertos, o sea, bastante más de los que hemos tenido hasta ahora. En fin, fue algo parecido, se salió de ello probablemente con mucho menos conocimiento, porque no había los mecanismos de comunicación global que hay ahora. No creo que algún día, si no me acuerdo mal, dejamos de ir al colegio, tuvimos que quedarnos en casa, pero no hubo, por supuesto, nada parecido a este encierro que hemos tenido en esta ocasión. Por supuesto, los medios de curación pues, serían mucho más rústicos, etcétera. Pero bueno, también fue otra plaga y probablemente seguiremos teniendo, sobre todo según ha ido aumentando la cantidad de seres humanos que convivimos, etcétera. Lo más probable es que las epidemias están en nuestro futuro, no solo en nuestro presente, sino están en nuestro futuro. Y yo creo que eso es primero una de las cosas que debemos empezar a pensar. Cuando hablamos de medidas ecológicas, de medidas para preservar el planeta, para preservar la humanidad, siempre estamos pensando en trastornos del medio ambiente, trastornos de la lluvia ácida, la destrucción de los mares, etcétera, problemas evidentemente serios y que, en fin, de una manera o de otra hace falta considerar, pero todos ellos los estamos viendo
casi siempre a largo plazo, a un plazo que a veces supera incluso el de la vida de los que vivimos en el planeta. Pero mucho más cerca de nosotros está el problema de las epidemias. Esta epidemia nos ha sorprendido cuando la mayoría de los países no tenían protecciones suficientes para sus sanitarios, no tenían medidas, digamos, de defensa y de cuidado. Claro, es muy difícil, ¿no? Los hospitales no pueden estar preparados para las grandes epidemias, porque serían insostenibles. Están preparados para un tráfico de enfermedades normales. Pero bueno, hace falta estar, digamos, dispuestos a inmediatamente reaccionar ante una epidemia como esta. Las reflexiones que muchas personas han sacado, bueno, hay algunas personas que sacan, algunos pensadores sobre todo, que sacan unas reflexiones que a mí me parecen prodigiosas, ¿no? Por ejemplo, dice, nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables. Yo no creo ser mucho más listo que los demás, pero yo me había dado cuenta de eso hace mucho tiempo. O sea, no, verdaderamente no me había tenido nunca por invulnerable, ni creo que ninguna persona en su sano juicio se haya tenido por invulnerable. De hecho, la mayor parte de nuestra sociedad está preparada para defendernos de los ataques tanto de la naturaleza como de la propia convivencia histórica que podemos tener. Otros dicen, pues nos hemos dado cuenta de lo importante que son los demás, el apoyo de los demás. También parece un descubrimiento hecho hace bastante tiempo. Es decir, yo la mayoría de estos descubrimientos, salvo algunos profetas que ven en esto el fin del capitalismo, la llegada de nuevos sistemas de convivencia, el fin del egoísmo humano y cosas por el estilo, que me parece que son un poco excesivamente apresurados en sus conclusiones, pero en general lo que tenemos que pensar es que hay que estar preparado para una sociedad de seres humanos cada vez más numerosos, cada vez más próximos, cada vez más rápidos en el traslado en el planeta. Es decir, hoy cualquiera de nosotros está hoy en un lugar, en esta misma discusión que estamos teniendo en este momento es una prueba. Estamos manteniendo una discusión con personas situadas en diversos continentes, en diversos países, y bueno, cada uno de nosotros se traslada por el planeta, no solamente virtualmente, sino físicamente en ocasiones, y todo eso va a favorecer los contagios, los problemas epidémicos, etc. Y eso hay que estar preparados, es decir, no hay que convertirlo en algo que vaya a cambiar nuestra cotidianidad cada poco tiempo, pero sí es algo que tenemos que estar preparados para afrontar, saber que existe y saber que cuando tenemos que preocuparnos por grandes trastornos mundiales, no hay que pensar en cataclismos que van a ocurrir dentro de siglos o dentro de muchos años, sino que son cosas que cada vez van a ir pasando con menos años, 4, 5, 6 años de diferencia. Eso yo creo que es una de las primeras y probablemente más modestas pero necesarias conclusiones que podemos sacar del coronavirus. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, hay tanto material en tu exposición que nos daría para muchas horas, pero voy a tratar de extraer de él algunas de las cosas que creo que pueden resultar más interesantes para la conversación. Hablaste con ironía de los profetas que anuncian el fin del capitalismo, el cambio de la conducta humana, etcétera, etcétera. Yo también, yo comparto tu escepticismo con respecto a eso. Los seres humanos o la naturaleza humana, yo tampoco creo que vaya a sufrir una gran modificación a pesar de lo que hemos atravesado. Siempre que se atraviesa una etapa de gran conmoción, se habla de una conducta aparentemente menos egoísta en el futuro, más altruista, de una mayor, conciencia social, y sin embargo los seres humanos seguimos siendo los seres humanos de siempre. Sin embargo, sí te preguntaría, Fernando, si piensas que conmociones como esta, aunque no cambien la naturaleza humana, pueden tener una incidencia en el comportamiento humano, por lo menos en un futuro inmediato, y si así fuera, ¿qué clases de modificaciones o qué tipo de modificaciones crees que podemos esperar en los seres humanos que hemos atravesado en todos los lugares del mundo esta pandemia? Fíjate que me he fijado en una cosa. Bueno, te puedes imaginar que yo, casi supongo muchos de los que nos escuchan, he empleado bastantes horas de este encierro en ver películas, en ver series de televisión, etcétera, etcétera. Y entonces una de las cosas que he notado
es que cuando veo uno una película de hace unos años, siente una especie de inquietud cuando ve cómo las personas se abrazan, cómo se juntan, cómo se forman grandes grupos humanos. Nos pasa algo parecido a cuando ahora vemos películas de los años 40, 50, 60, en que la gente fumaba tranquilamente en los lugares públicos, todo el mundo aparecía con un pitillo en la mano, incluso en reuniones, digamos, de profesionales, etc. Y hoy siempre eso nos causa como una especie de pequeña zozobra, diciendo, este señor, ¿cómo fuma este hombre en público de esta manera? ¿No? Bueno, pues de la misma forma, yo creo que ahora vamos a empezar a mirar ciertas conductas del pasado, que son simplemente conductas normales de personas que se acercan, se abrazan, se reúnen de una manera sin guardar ningún tipo de distancia, etcétera, las vamos a ver con un poco de recelo. O sea, son conductas, no digo que que vayan a suprimirse, yo no creo que las conductas, digamos, de esa necesidad humana de abrazarse, ¿no? De buscar, como decía el tango, un pecho para morir abrazado. Pues bueno, todos buscamos un pecho para morir abrazados y eso lo vamos a seguir buscando, evidentemente. Pero sí es verdad que yo creo que vamos a tener ya una cierta prudencia, el hecho de decir esto quizá no es gratuito, o sea, quizá tanto acercamiento, tanto frote, tanto reunirnos y abrazarnos y mezclarnos con los demás, habrá que mirar un poco que sí, es algo bueno, pero por otra parte es algo que quizá hay que saber que puede tener requisitos, que puede tener miramientos y que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Tú dirías, Fernando, que el comportamiento de la gente, también de los estados, de los gobiernos en estos últimos meses, te ha revelado algo acerca de nosotros que no supieras? ¿Te ha sorprendido algo en la conducta de las personas, en la conmoción, en la forma de reaccionar, en la manera como los estados y los gobiernos han tratado o no tratado de hacer frente a lo que ha ocurrido? ¿Hay algo en todo esto que te haya resultado novedoso, curioso, inesperado? Bueno, no sé si se puede decir inesperado. Aquí yo te hablo de España, que es lo que más conozco y lo que he visto más de cerca. La gente ha pasado un periodo de preocupación, de miedo, incluso de volver esa preocupación contra los demás. Es decir, cuando estábamos todos encerrados, si alguien salía a la calle a una hora indebida o paseaba por la calle, inmediatamente había alguien en un balcón que le señalaba, ese está paseando, ese está fuera, no está guardando la cuarentena, etcétera, etcétera. Y ahora, en cambio, en cuanto ya se ha aflojado y ahora pues no hay esas medidas tan restrictivas y hay mucha más posibilidad de moverse, etc., hay gente que ya se ha olvidado completamente del coronavirus, es decir, sobre todo la gente joven. Reuniones, fiestas, grupos que por la noche se divierten como han hecho toda la vida en verano en España, y ya no reconocen, digamos, el peligro, se burlan de los que hablan del peligro, lo consideran que el virus es una cosa de los viejos, de los mayores, que ellos no tienen ningún peligro. Bueno, eso revela hasta qué punto los seres humanos pueden pasar del mayor temor y de la exageración y hasta de volverse contra los demás por miedo, mirando a los demás como seres peligrosos y contagiosos, a olvidarse completamente de las precauciones y empezar a vivir de una manera totalmente en fin, despreocupada, ¿no? Bueno, eso quizás sea una revelación de cómo los seres humanos, probablemente incluso por nuestro bien, no podemos estar preocupados mucho tiempo de una sola cosa. El nacionalismo en fin, en realidad no había desaparecido, pero ha resurgido con mucha fuerza, Fernando, en los últimos tiempos. Ya esto era muy notorio antes de la pandemia. Y la pregunta que te haría es si piensas que la crisis que hemos vivido va a reforzarlo en la medida en que ha habido una tendencia a incomunicarnos, a elevar barreras, a desconfiar del otro, esto a nivel no solamente de los estados, desde luego, sino también de la propia gente, los vecindarios, los vecinos, en fin, se ha instalado una desconfianza frente al otro a todo nivel, a nivel macro, a nivel micro, a nivel de estados, a nivel de vecindarios. ¿Sientes tú que has sido un gran luchador contra el nacionalismo a lo largo de tanto tiempo, que tu causa se ve en cierta forma, si no erosionada, por lo menos enfrenta un reto adicional al que ya enfrentaba antes de la pandemia? Bueno, este tipo de epidemias, etcétera, claro, nos hacen valorar más la
proximidad, lo que nos rodea más próximo. Es decir, uno puede tener principios cosmopolitas, principios internacionalistas, en fin, más o menos todos cultivamos ese lado de nuestro, pero por otra parte, si uno se pone enfermo, no apela a la humanidad, apela a los médicos más próximos a su domicilio. Si uno sufre el ataque de unos ladrones, no va a llamar a la ONU, sino que llama a la policía que está más cerca, a la comisaría que está en su barrio. Es decir, cuando tenemos un problema personal, a nuestra escala personal, normalmente siempre nos tenemos que apoyar y ayudar de los que están más próximos a nosotros. Entonces nos damos cuenta de la importancia que es tener unos buenos servicios públicos, unos buenos grupos humanos que ayuden a los demás, etc. Eso es lógico. No es tanto en ese sentido un nacionalismo, sino más bien una valoración de lo cercano, de los grupos humanos, porque aquello que hablaban los medievales, ¿no? Cuando hablaban del ordo amoris, ¿no? El orden de los amores humanos. O sea, uno ama a toda la humanidad, pero tiene un ordo amoris, ama más a su hijo que al hijo del vecino y que al hijo de otro país, etc. Eso es lógico. O sea, hay un orden, ya desde Santo Tomás, hay un orden en los amores humanos que no quita que tengamos, reconozcamos la importancia de todos los seres humanos, pero no valoramos lo mismo nuestra familia que una familia muy remota a nosotros. Y por otra parte también es curioso porque se ve que los contagios, etcétera, parece que vienen de personas exteriores a nuestro grupo. Y ahí sí que puede haber una... El otro día me contaba a mi hijo que en una reunión de propietarios en el domicilio, ahí en Madrid, donde él vive, tuvieron una reunión de propietarios, él bajó a la reunión con su mascarilla puesta, en fin, cumpliendo todas las reglas, hombre, y encontró que ahí la mayoría de la gente, de los propietarios de los pisos, estaban sin mascarillas, sentados tan tranquilos, saludándose como cualquier día. Y entonces él, en fin, un poco medio con cierto humor, dijo, bueno, entonces aquí ya nos olvidamos de las mascarillas y tal. Y le dijeron, no, hombre, pero aquí nos conocemos todos. Como si el virus fuera una muestra de gente que no te conoce, no te lo pudiera contagiar a alguien que te conoce, sino a alguien que no te conoce. Bueno, ese tipo de idea de que el virus tiene que venir por alguien diferente y tal, lo hemos conocido, yo recuerdo que pasaba también en el País Vasco cuando había un crimen, ¿no? Había un crimen en un pueblo y entonces la gente decía, ¿pero cómo han matado a ese? Si era de aquí, si era de toda la vida de aquí, o sea, como si eso fuera una protección frente a un crimen. Yo creo que estos atajos mentales, porque en el fondo la búsqueda de la proximidad, la valoración de los conocidos, etcétera, son atajos mentales. Eso lógicamente tendrá un revival, ¿no? Con motivo de las epidemias. ¿Cómo valoras la respuesta que han dado los distintos líderes políticos a esta crisis? Fernando, ha habido un poco de todo. Ha habido desde aquellos que negaron lo que estaba pasando en un primer momento o por lo menos minimizaron lo que estaba pasando. Hay quienes reaccionaron muy inmediatamente, pero sacrificando la libertad en favor de la salud, o por lo menos ese era el planteamiento interpretativo de quienes los defendían. Hay quienes han dado marchas y contramarchas porque se vieron desbordados en un primer momento. Hay quienes parecieron tener una mayor preparación, quizá algunos países asiáticos estarían en esa lista. ¿Cómo has visto la reacción por parte de los poderes públicos a esta crisis? Bueno, lo característico de cuando llega una situación imprevista es eso, que es imprevista, es decir, que no tenemos preparada la respuesta. Entonces, muchas veces, primero la respuesta, yo te voy a hablar de los países que conozco un poco mejor, es España, Italia. Yo estaba en Lombardía cuando empezó todo el asunto en el mes de febrero. Yo estaba dando una conferencia en Módena, que es una ciudad italiana que me gusta mucho, y estaba tan feliz allí disfrutando de Lombardía, y de pronto, bueno, se supone que iba a ser una semana de charlas, un seminario de una semana. Yo di la conferencia inaugural y se acabó la semana porque todos salimos corriendo a continuación, cada uno a nuestro lugar de... Y bueno, pues era un imprevisto, es decir, ninguno sabíamos lo que iba a pasar. Las autoridades reaccionaron primero con recelo, porque claro, ahora decimos, por ejemplo, en España, pues que es verdad que las autoridades
tardaron excesivamente en reaccionar y sobre todo pusieron probablemente por delante algunos objetivos políticos, como la manifestación del 8 de marzo que iba a haber, etcétera, pusieron esos objetivos por delante de aplicar inmediatamente las medidas más restrictivas. Pero claro, por otra parte, si cuando todavía no había muchos casos y muchos enfermos y muchos muertos hubieran aplicado unas medidas sumamente restrictivas, la gente se habría indignado, habría dicho, bueno, pero qué exageración, ¿a qué viene tanta precaución? O sea que es verdad que hoy sabemos que lo que pasó muchas veces pues, estuvo mediatizado por un no tomárselo en serio, por un no dar importancia a las cosas tal como eran. Por otra parte, sí, hay que pensar que no era tan fácil desde el principio darse cuenta de la amplitud y el peligro de lo que estaba viniendo encima. Los países asiáticos que tú señalabas, es lógico que estuvieran más preparados, porque claro, es que los países asiáticos plagas de este tipo que vienen de China, que vienen tal, tienen cada 2 por 3, o sea, con mucha más frecuencia que nosotros. Entonces, claro, lógicamente están mucho más con las antenas alerta para prevenir estas cosas, ¿no? Efectivamente, el problema que se planteó, como siempre, es la idea de que la libertad es un valor muy importante, pero sin seguridad es ineficaz. O sea, es decir, intentar conservar una libertad despreocupada de la seguridad es algo absurdo. Si uno va nadando por el mar y encuentra un tiburón, es decir, es absurdo apelar a la libertad. O sea, lo que necesita es alguien que le salve, que acabe con el tiburón o que le rescate de agua. No necesita más libertad porque precisamente el tiburón o un fenómeno natural acaban con la posibilidad de la libertad. La libertad se ejerce cuando estás rodeado de otros seres humanos y negocias con ellos los márgenes de tu libertad. En el momento que te enfrentas a algo que no conoce las reglas humanas, como es una epidemia, como es un virus, etcétera, es inútil invocar libertades. Una persona es muy libre de salir a la calle y contagiar a todos sus vecinos, pero obviamente no es eso lo que deseamos como ejercicio de libertad, ¿no? Claro, y esto es lo que ha ocurrido. Hay países que efectivamente han funcionado mejor, hay países que cuando el gobierno da una orden o una indicación de que es mejor quedarse en casa que salir a la calle, los ciudadanos pues se quedan en casa. En otros países, desde luego el mío, los ciudadanos necesitan que haya un policía en la puerta para que les haga quedarse en casa, porque si no dirán, bueno, que se quede el vecino, pero yo tengo que salir porque necesito comprar un regalo para mi novia, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que sí, depende de los lugares. Hay países que lo han hecho muy mal, sobre todo los que han intentado predicar en contra del virus, ¿no? Los que han negado el virus, como pasó en Brasil, en Estados Unidos, etcétera, que han tenido que aceptar naturalmente la realidad del virus luego, y otros países pues que simplemente han funcionado mal. O sea, en España primero tardó en haber las medidas de confinamiento, cuando las hubo fueron quizá exageradamente enérgicas, y sin embargo hemos tenido más víctimas prácticamente que ningún otro país del mundo, por lo cual evidentemente eso demuestra que muy bien no lo hemos hecho, ni mucho menos. Tu tocayo Fernando me pide que te transmita una pregunta que creo que es interesante. Es decir, así como ha habido restricciones a la libertad y también a la comunicación y al contacto entre todos nosotros, al mismo tiempo ha habido esta explosión tecnológica que ha facilitado, bueno, por ejemplo, eventos como este, es decir, un nivel de comunicación internacional entre nosotros que quizá no se habría producido de otra forma. ¿Crees que esto, en cierta forma, ayuda o ayudará a una mayor globalización del pensamiento a través de la comunicación? Bueno, ahora nos damos cuenta de que todos, digamos, vivimos dentro de esta esfera global, de esta esfera de intercomunicación. Es decir, cuando nos quedamos encerrados en casa, inmediatamente todos buscamos la pantalla para buscar a los demás, o sea, para buscar dónde estaban los otros. Y yo creo que cada vez más va a ser importante esa posibilidad de estar en relación con otros por medios, digamos, de la pantalla, de la red, etcétera, van a ser cada vez más importantes. A mí me preocupa el que la educación vaya a quedar reducida a eso. Es decir, esa idea de que los niños se queden en casa y los eduquen a través de Internet,
me parece muy peligrosa. Yo creo que la educación es algo que exige hacerse cuerpo a cuerpo. Hay cosas en la vida, cosas tan importantes, el amor, la comunicación, etcétera, que hay que hacerlas cuerpo a cuerpo. O sea, es decir, la idea de que hay que educar a los niños por medio de una pantalla mandándoles mensajitos, eso me parece muy peligroso porque los que se educan viendo vivir a otro. O sea, el profesor es un modelo vivo de vida. Y eso me parece muy, muy peligroso que se quedara reducido a Internet. En cambio, quizá pues el trabajo, ciertos trabajos, algunos trabajos, etcétera, evidentemente van a ser cada vez más sometidos a la globalización. Y por supuesto, todos nosotros cada vez damos más importancia a las relaciones que tenemos por Internet. Es decir, lo mismo que nos cuesta dejar de ver a los amigos, nos costaría apagar esos aparatos y renunciar a las comunicaciones permanentes que tenemos con personas, como estamos en este momento, que viven en países distintos. Pablo pregunta si notas una importante ausencia de grandes líderes mundiales. Yo añadiría quizá particularmente en el campo de las democracias liberales, porque en el campo autoritario hay líderes que dan la impresión de saber a dónde quieren llegar, como Putin, como Erdogan, por supuesto Jinping. La pregunta es si en el otro campo, en el campo de las democracias liberales, sientes o añoras, digamos, un mejor, un más respetable liderazgo internacional en tiempos como estos, pero también en general. Pues efectivamente, es decir, bueno, todos tenemos un poco esa especie de, echamos de menos esa idea de los padres que a la vez sean enérgicos y bondadosos, ¿no? Es decir, padres o madres, ¿no? Y entonces todos echamos de menos, a pesar de que detestemos a los dictadores, pero todos en el fondo soñamos con un dictador bueno, una persona que verdaderamente tenga los rasgos, digamos, enérgicos y un poco arrolladores de un dictador, pero a nuestro favor, a favor de las cosas buenas de la vida. En Europa, ahora mismo, hace poco, hace un par de días, ha habido una reunión muy importante donde se han decidido las ayudas económicas que va a hacer la Unión Europea a los países que más han sufrido de pérdidas de trabajo, laborales, de empresa, etcétera, en Europa, en todos los países del sur, entre ellos España, pues vamos a tener una fuerte inyección económica a la cual no todos los países estaban, digamos, entusiasmados, dispuestos, ¿no? Y es normal, claro, los países que tienen que dar esa ayuda económica lo ven con recelo, piensan que los otros países han actuado mal y ahora van a aprovecharse de sus ahorros, en fin. Pero entonces ha habido una figura que ha sido decisiva en que se acordaran esas ayudas, en que realmente se haya conseguido mantener la estructura solidaria de la Unión Europea, etcétera, que es la figura de Angela Merkel. O sea, yo creo que Angela Merkel es una figura histórica. Yo lo sostengo desde hace muchos años, incluso en contra de algunos amigos. He sostenido desde hace muchos años que a mí me parece que Angela Merkel es una de esas personas políticas providenciales, que ha sido verdaderamente providencial para Europa y para nuestros países, que evidentemente no siempre acierta, que evidentemente ha cometido errores, como es natural, pero ha sido una política con mayúsculas, ¿no? Como fueron políticas con mayúsculas Churchill o Adenauer, etc. Pues Merkel, yo creo que ha sido una política verdaderamente extraordinaria y lo ha demostrado en estas últimas reuniones, cuando parece que por un lado estaban los pedigüeños que querían tener dinero sin dar ningún tipo de garantía a cambio de que iban a mejorar sus estructuras económicas, y otros que no querían saber nada del asunto y que pensaban que cada cual se las arreglara como podía. Ha sido Merkel la que ha logrado soldar, digamos, las diversas partes de Europa, y entonces demuestra que efectivamente los liderazgos políticos son realmente importantes. Hay muchas preguntas que no sé si estás en condiciones de contestar, Fernando, pero igual te las traslado, sobre cómo has observado las cosas desde allí en lo que respecta a países como Argentina y como México. No sé hasta qué punto estás informado de cómo han gestionado la pandemia hasta ahora. Bueno, yo he seguido las noticias por los medios de comunicación y también he seguido las noticias de los amigos que se me contaban. Lo que, claro, cada uno, en fin, cuenta las cosas pues desde su punto de vista. Yo creo que en un primer momento, por
por ejemplo, en México, pues la cosa se dejó ir y cuando ya se han tomado las medidas, pues yo creo que ha sido un poco tarde. Y en otros sitios, pues quizá haya pasado algo parecido. Yo creo que en general el problema en América Latina, por lo que yo sé, son las infraestructuras. Es decir, la infraestructura sanitaria, la infraestructura de ayuda a quién se recurre en esos casos, salvo los más pudientes económicamente que tendrán medios privados para protegerse y para sanarse, y etcétera, pero la mayoría de la población no sé si tiene unos medios públicos sanitarios suficientes para atenderlo. Y yo creo que eso es un problema, dejando aparte lugares como Brasil, etcétera, cuyo original presidente, pues sí, se ha puesto por encima incluso del propio virus. O sea, no ha decidido que él es más peligroso que el virus y que entonces pues puede prescindir de las medidas de sanitarias, ¿no? Hablabas hace un momento del liderazgo de Angela Merkel. Me hacías recordar una frase, no sé de quién, pero que decía que con frecuencia ella parecía la única adulta en la habitación. Suele ocurrir que cuando se reúnen los líderes europeos, todo el mundo está en un alto estado de histeria y de pronto ella aparece y pone las cosas en su sitio, serena los ánimos y conduce las cosas, para bien o para mal, pero de algún modo tiene ese efecto, digamos, en terapéutico en los líderes. Lo único que Fernando está de salida la va a reemplazar todavía. Si me permites un momento, Álvaro, te digo una cosa que para mí fue la revelación de lo que era Angela Merkel, ¿no? Hubo una anécdota que fue muy comentada en su contra. Es que ella visitó un colegio donde había niños, en fin, de diversos, sobre todo algunos hijos de inmigrantes, etcétera. Y entonces había una niña que era hija, pues me parece que de unos libios, de unos inmigrantes libios, etcétera. Una niña, una preciosidad de 12, 13 años. Bueno, uno hubiera dado la vida por verla sonreír, ¿no? Una cosa maravillosa. Y entonces la niña se acercó a Merkel y le dijo: mire, yo estoy aquí con mis padres, pero mis padres les quieren echar porque no tienen los papeles en regla, porque entonces yo me tendré que ir y ya no podré tener a los amigos que tengo aquí alrededor. En fin, una cosa muy conmovedora. Y bueno, cualquiera de nosotros hubiera dicho: hijo, no te preocupes, yo te lo arreglaré. En fin, la Merkel, con el mismo tono que si estuviera hablando ante el Parlamento, empezó a explicarle: no todo el mundo puede ser aceptado porque hace falta unos requisitos. Y claro, la niña se echó a llorar desolada ante esa respuesta. Bueno, a mí, que soy de un país en que probablemente los gobernantes tratan a los ciudadanos como si fueran niños, el ver un gobernante que trata a un niño como si fuera un ciudadano me pareció extraordinario, me pareció maravilloso. Yo, a partir de ese momento, me convertí en un entusiasta de Merkel. ¿Cómo ves el futuro de Europa, Fernando? Se ha retirado el Reino Unido, está en proceso de retiro, en gran parte ya lo ha consumado. Ha habido claramente una diferencia importante entre cómo han gestionado la pandemia los países del sur, en fin, no siempre bien llamados del sur, pero países del sur versus los países del norte. Mucha tensión con respecto a la distribución de responsabilidades financieras para hacer frente a la crisis dentro de Europa. ¿Cómo ves el futuro 5 o 10 años por delante en Europa? Yo te confieso que tengo la bola de cristal muy nublada, no soy un arúspice muy malo, o sea, no creo que efectivamente la retirada del Reino Unido en general va a ser mala, francamente mala para Europa y mala para el Reino Unido. O sea, es de esas veces en que realmente, como suele decirse en español, así de una manera vulgar, alguien se pega un tiro en el pie voluntariamente y eso crea una situación que yo creo que no va a beneficiar a nadie. Por lo demás, estamos viendo que, claro, que las grandes organizaciones internacionales funcionan bien cuando no hacen mucha falta. Y cuando hacen mucha falta empiezan a tener que funcionar los países. Es un poco el problema. Ahora dice, hombre, ahora es cuando Europa, sí, pero ahora cuando las cosas están mal, cuando está habiendo miles de muertos en los países, cuando hay unas discusiones internas, etcétera, entonces cada uno de los países intenta arreglar sus asuntos internos y se despreocupa de los demás. Es decir, eso es lo malo de los asuntos internacionales,
es que cuando todo va bien y cuando todas las situaciones son sencillas y cuando todo va viento en popa, pues funcionan bien, y en el momento que se tienen que enfrentar a una situación difícil es cuando, salvo casos de liderazgos como el que antes decíamos, cuando las cosas funcionan mal. Entonces, efectivamente, nos hemos dado cuenta de que Europa es una hermosa idea con una organización muy deficiente. Hablaba hace un momento del, en fin, el resurgimiento, o por lo menos el fortalecimiento del nacionalismo en algunas partes del mundo. También el populismo, Fernando, en los últimos tiempos ha resurgido con fuerza, y entre ambas cosas, por lo demás, hay algunos vasos comunicantes, como es obvio. Un populismo que resurge a la izquierda y a la derecha. Yo me acordaba esta mañana la frase de André Malraux, hace ya más de medio siglo: qué extraña época, dirán los historiadores del porvenir, donde en que la izquierda no estaba a la izquierda, la derecha no estaba a la derecha y el centro no estaba en el medio. Hoy tenemos populismos a izquierda, a derecha. ¿Tú dirías que el combate de un liberal como tú, una persona que cree en la libertad como tú, es un combate, digamos, simultáneamente contra ambos populismos, o lo plantearías de otra forma? Bueno, evidentemente, para mí, no sé si es una deformación profesional, yo me he dedicado fundamentalmente toda la vida a la enseñanza, a la educación, y para mí sigue siendo algo indispensable. Es decir, la democracia se apoya en la educación. Es decir, es el gran apoyo, la base de la educación. No digo que sea lo único, no digo que sea la única base, pero la base fundamental de la democracia es la educación. Para mí, los populismos, tanto de izquierdas como de derecha, son la democracia de los ignorantes. Es decir, la democracia de los ignorantes es el populismo. Y claro, si vivimos en unas sociedades en que la gente es ignorante de las cosas esenciales, no ignorante de detalles, no sepan dónde está la capital de Nicaragua, sino cosas, digamos, esenciales de convivencia, aquello que yo recuerdo una frase en uno de los últimos libros de John Kenneth Galbraith, que decía: nuestras sociedades viven permanentemente bajo el temor a los ignorantes. Y es verdad, los ignorantes tienen el mismo voto que tenemos los demás. Entonces, los ignorantes bloquean las soluciones acertadas, favorecen los disparates demagógicos, y de alguna forma el no preocuparse de que los ignorantes dejen de serlo es estar fomentando lo que va a destruir la democracia. Entonces, yo cada vez que veo los populismos, lo que pienso es cuántas horas de escuela perdidas, cuántos esfuerzos educativos tendría que haberse hecho para evitar que esas personas tuvieran estas simplezas mentales y siguieran a líderes tan obviamente engañosos como los que estamos viendo hoy a derecha e izquierda en nuestros países. El nacionalismo en España, Fernando, tú fuiste una de las personas que con más clarividencia alertó contra el peligro del nacionalismo en España, el riesgo que suponía para todo el proyecto que se conoce como la transición, esas 4 décadas de convivencia civilizada y pacífica. En aquel momento parecías una persona más bien marginal al gran debate público, y sin embargo, con el tiempo tu discusión se convirtió en la discusión en España. Y yo lo que te preguntaría es, mirando para atrás, si dirías que las cosas en las últimas décadas se han agravado, y si se han agravado, digamos, ¿cuáles fueron los grandes errores que cometieron los líderes políticos? O quizá no hubiera sido posible, Fernando, evitar lo que pasó. ¿Cómo lo ves? Sí. Ahora, Sí, es que me ha sonado el teléfono e interfiere con el iPad con el que estoy hablando contigo. Bueno, se han cometido errores, evidentemente, sobre todo los errores de tratar de hacer excesivas cosas. Bueno, ahora creo que he logrado matar a este virus que nos ataca. vemos y oímos. Bueno, digo que yo creo que efectivamente lo que se ha tratado es de dar demasiadas cosas, o sea, hacer demasiado razonable las divergencias regionales, etcétera, dentro del país. En España eso es un mal
desde siempre, es decir, desde el siglo XIX con las guerras carlistas, etcétera, y yo creo que el más verdaderamente clarividente de ello fue Ortega y Gasset en un libro llamado La España invertebrada, en que ahí explica cómo cada uno de los españoles es fervorosamente entusiasta de su terruño, pero ninguno es fervorosamente patriota del conjunto del Estado, ¿no? Entonces, eso se ha ido agravando, se agravó, por supuesto, en la época de la República, y acabó probablemente con la República. En el franquismo, pues tuvo esa especie de pseudo imperio absurdo que fomentó también las oposiciones regionales, y luego, pues, ha continuado. Entonces, después de la transición democrática, hubo un esfuerzo de complacer a estos grupos más regionalistas, con autonomías, con concesiones más o menos simbólicas, etcétera, y todo eso lo que ha hecho ha sido alimentar a la bestia, es decir, no, nadie ha dicho, hombre, qué bien, ya más o menos esto es lo razonable, conformémonos con ello, sino, si me dan esto, quiere decir que debería haber pedido el doble. Y esto es un poco a lo que hemos llegado hoy en situaciones como en Cataluña y también todavía en el País Vasco, pues estamos viendo efectivamente que hay una tendencia, digamos, a la exasperación del nacionalismo. Nos llega una pregunta precisamente sobre Ortega y Gasset, a quien citaste, pero en otro libro, en La rebelión de las masas, y particularmente su idea de que la democracia tiene en sus entrañas algo así como el germen de su autodestrucción, porque traslada a las masas, a ese gran ente colectivo, un poder que de otro modo estaría en pocas manos. Es decir, ¿estarías de acuerdo en que la excesiva democratización del poder es también un riesgo para la propia democracia? Es que yo creo que eso es un riesgo, pero ese riesgo no se puede evitar. Es decir, no podemos decir, bueno, democracia hasta aquí, que es lo que me gusta, pero más allá ya no, porque realmente, precisamente la democracia es la capacidad de aceptar las ideas o los planteamientos que no nos gustan. Es decir, no, si la democracia fuera solamente aquello que algunos de nosotros consideramos razonable, eso sería visto por otros como una restricción muy grande de sus libertades. El problema de la libertad es que no es libertad más que si se puede utilizar mal. O sea, la idea aquella que tenían los teólogos de la Iglesia Católica, que decían que solo debía haber libertad para el bien, pero que la libertad no debía ser para el mal, era una restricción mortal de la libertad. O sea, solo es libertad cuando se puede hacer mal uso de ella. Si no se puede hacer mal uso de ella, no es libertad. Y claro, en ese problema estamos. Es decir, la democracia es aceptar la libertad incluso en las vertientes que pueden llevar a hacer mal uso de ella. ¿Qué ha pasado con la izquierda y la derecha en España, Fernando? Hay la sensación también desde dentro de España, pero desde fuera, que hay como una radicalización de la izquierda española, que la gran socialdemocracia española, que fue hasta hace poco un gran bastión, un gran pilar del sistema democrático liberal, y lo empezó siendo desde la transición y lo continuó siendo a lo largo de estas décadas, ha cedido el lugar a una versión mucho más radicalizada, más infantil, más revolucionaria de la izquierda, y que hoy está representada en el poder, no solamente por Podemos, sino por un sector del propio PSOE, que esto a su vez ha generado junto con el nacionalismo, desde luego catalán y vasco también, pero sobre todo catalán, una reacción desde la derecha con un tipo de nacionalismo de derechas que no se veía en España desde hace algunas décadas. ¿Estás de acuerdo con esto? Y si es así, ¿qué es lo que está pasando y por qué? Bueno, yo creo que el asunto aparte no es un asunto tanto ideológico como de la intrahistoria, como diría Unamuno, de la historia interna, digamos, de los gobiernos recientes en España. Es decir, la figura de Pedro Sánchez es una figura bastante especial dentro de lo que es el socialismo en España. No es un socialista clásico, no es un socialista de los que digamos, de los de pata negra, sino que es una especie de parvenu al socialismo que ha buscado sus apoyos allí donde se le ofrecían.
donde otros gobernantes no los hubieran querido. O sea, ningún gobernante hubiera buscado en los radicalismos separatistas, tanto catalanes como vascos, ni en los grupos que evidentemente son antisistema y están en contra de la transición del 78. Nunca se hubieran buscado los apoyos ahí. Pero Pedro Sánchez tiene una idea de que todo lo que es bueno para el convento, y el convento es él, el abad que rige el convento, todo lo que es bueno es favorable y es positivo. Entonces no le creo que sea un personaje de una ideología especial, que sea más radical o más revolucionario. Yo creo que su única idea revolucionaria es que él quiere todo aquello que le puede hacer mantenerse en el poder, y claro, eso está buscándolo en unos entornos muy peligrosos y están fomentando reacciones que no sabemos hasta dónde pueden llegar, ¿no? en el país. Pregunta Claudio con respecto a las elecciones recientes, especialmente en el País Vasco, si los pobres resultados de Podemos en cierta forma permiten vaticinar que este partido ha vivido sus mejores horas en el pasado. Sí, yo creo que ya el entusiasmo un poco absurdo, digamos, que hubo al comienzo con Podemos, y que algunos no compartíamos, no es por especial clarividencia, sino porque como hemos viajado un poco, yo he sido profesor y he viajado bastante por Venezuela y he conocido, digamos, a algunos de las figuras de Podemos cuando estaban de consejeros áuricos en el régimen de Chávez, etcétera, etcétera. Entonces, claro, obviamente no soy un entusiasta precisamente de ellos, pero efectivamente esa especie de regeneración ingenua de que, digamos, las promesas miríficas y extraordinarias, y sobre todo la idea de ajustar las cuentas a los malos, a los ricos, a los poderosos, a los arrogantes, la idea de castigar a los malos. En España siempre ha habido más entusiasmo por castigar a los malos que por potenciar a los buenos, ¿no? Es decir, aquella respuesta famosa que dio Olof Palme al coronel Otero Saraiva de Carvalho, uno de los capitanes de abril revolucionarios de la Revolución de los Claveles de Portugal, que fue viajando por Europa para recoger apoyos políticos. Cuando llegó a Suecia fue a ver a Palme y entonces le contó sus proyectos, los proyectos que tenían, y dijo: nosotros vamos a acabar con los ricos en Portugal. Y entonces le dijo Palme: hombre, pues nosotros tenemos el proyecto distinto, nosotros queremos acabar con los pobres. Ese planteamiento, efectivamente, de que lo que se trata es acabar con los pobres, no acabar con los ricos, en España nunca ha sido entendido. Los Podemos era característico de la idea de vamos a acabar con los ricos, vamos a acabar con los que mandan, bueno, obviamente poco después se ha visto que algunas de las figuras más destacadas de Podemos tenían un entusiasmo por todos los disfrutes que tienen los ricos, pero bastante notables, e inmediatamente se han hecho con casas, piscinas y puestos como los demás, ¿no? Yo creo que sí, que ya han entrado en un cierto descenso, pero lo malo es que tanto en Galicia como en el País Vasco Podemos ha caído, pero los votos de Podemos no han ido a ninguno de los partidos constitucionales, no han ido a ninguno de los partidos, digamos, que más podían gustar a alguien partidario de una democracia liberal, etcétera. Han ido precisamente a los grupos nacionalistas radicales. Es decir, tanto al BNG en Galicia como a Bildu en el País Vasco, los socios que fueron de Podemos se han ido, digamos, de nuevo al nacionalismo radical, y eso no es precisamente mejor que lo que representa Podemos. Claro. Hace algunos días se publicó en Harper's, un medio de comunicación en Estados Unidos importante, un documento que ha causado una gran controversia dentro de Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, incluida España. Casi 2 centenares de intelectuales, sobre todo el mundo anglosajón, de distintas tendencias, pero quizás es justo decir una mayoría de la izquierda, digamos, estadounidense, que no siempre es lo mismo que la izquierda europea o latinoamericana, que llamaban la atención con respecto al riesgo de que la vida cultural y la vida académica se viera pues monopolizada por una sola forma de pensar, que en ella prevaleciera una actitud oscurantista, una actitud de censura, donde ya la diversidad, la pluralidad, que eran parte de la vida cultural y académica estadounidense,
no fuera tal. Este documento, como digo, ha repercutido en otras partes, en la propia España, donde un grupo de escritores, tú entre ellos, han hecho una especie de adhesión pública a este documento. Me gustaría mucho que nos explicaras por qué. Bueno, efectivamente, yo, si te voy a decir la verdad, el documento de Harper, cuyo fondo, digamos, comparto, por supuesto, y entiendo, me pareció un poco tibio y un poco timorato. Es decir, no era una expresión, yo creo, lo suficientemente contundente. O sea, el problema no es que no haya un pluralismo, o no es solamente que se acabe con el pluralismo. El problema es que haya unos grupos que se conviertan en inquisidores del pensamiento de otros. Es decir, que si, por ejemplo, alguien dice que la idea de la autodeterminación de género es un absurdo y que los seres humanos no pueden elegir su género, lo mismo, o su sexo, lo mismo que no pueden elegir su edad o su estatura o cosas por el estilo, lo cual es más bien una obviedad, sin embargo se convierta en un enemigo del género humano. Es decir, la idea de que, sobre todo de que exista esa terminación fobia, la xenofobia, la homofobia, es decir, que opiniones adversas a algunos planteamientos vigentes se conviertan en fobias, es decir, en enfermedades. Se trate al disidente de esas ideas mayoritarias como si fuera un enfermo, como pasaba en la Unión Soviética, como pasaba, etcétera. Eso es lo que debía haberse denunciado. O sea, es decir, usted discuta lo que quiera, pero no se escude diciendo que cualquier restricción teórica que se haga a sus planteamientos indica que odia usted a los homosexuales o a los judíos o a cualquier parte del género humano. O sea, sino simplemente que uno plantea unas objeciones a unos planteamientos políticos, históricos, etc. Eso es lo que hay que decir. O sea, nadie tiene derecho a convertir en apestados a aquellos que ven ciertos planteamientos, por muy apoyados por personajes glamurosos que sean, como disparates. Y eso es lo que yo creo que no se expresaba suficientemente en Harper, ni se expresa suficientemente en la adhesión que hemos hecho un grupo. Pero bueno, en bien de que pudiéramos... El tiempo se nos va acabando. Fernando, una última pregunta más personal. No sé si eres de los escritores que creen que trae mala suerte hablar de lo que están escribiendo, pero me muero de ganas de preguntarte eso para terminar. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué podemos esperar de ti en el futuro más o menos cercano? No, Álvaro, no, yo ya no estoy trabajando. Yo eso lo doy por una época. Este año se cumplen 50 años de mi primer libro, de Nihilismo y Acción. Bueno, he hecho lo que he podido a lo largo del tiempo. Durante mucho tiempo escribí para una persona determinada que era mi lectora predilecta y la que también compartía el pensamiento que yo exponía en las cosas, etc. Y una vez que la he perdido ya no tengo ni fuerzas ni ganas de seguir escribiendo. O sea que lo que haya hecho, si ha valido para algo, ahí está. Y yo ya pues soy un superviviente nada más. Bueno, pero sigues escribiendo columnas que todos leemos con enorme interés. Bueno, sigo escribiendo 300 palabritas semanales. Ese es mi top, 300 palabritas semanales. Y regalándonos horas como esta tan fantástica. Fernando, te agradezco muchísimo. Ha sido un inmenso honor, un lujo tenerte con nosotros y espero que no sea la última vez. No, ojalá que no, y ya sabes que, en fin, yo todo lo que sea apoyaros y sobre todo apoyar a mi querido Mario, pues lo hago con muchísimo gusto. Vamos, me siento obligado porque efectivamente en unas épocas muy malas para nosotros aquí en el País Vasco, Mario fue de las personas que mejor se portó y más desprendidamente y más valerosamente nos apoyó, de modo que yo le debo todo. Pero te lo agradezco muchísimo en su nombre. Un gran abrazo y hasta pronto. Claro. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima.